que son formas de rectificación. Hay quien diría que podríamos hacer un ranking de rectificaciones de mierda, pero eso queda muy feo, así que podemos decir un ranking de rectificaciones mejorables. Pero antes de eso, para situarnos un poco en cómo está el ranking, sabemos que una de las personas que hasta ahora, más había tenido que hacer muestra de rectificación era el señor don Javier Negre, de Estado de Alarma Televisión. Digo esto, y sé que estoy haciendo una introducción muy larga antes de explicarle de qué va, porque me ha hecho gracia que ante esta movida que han tenido los de La Sexta, los de Televisión Española y los del diario.es y todos los que han metido en esta historia de la bomba Lapa, pero que han salido a reírse del error algunos que no se tendrían que salir. Salió el señor Iker Jiménez a decir qué vergüenza, pero por lo menos el señor Iker Jiménez tuvo la elegancia de decir estos son los que me dan a mí lecciones por el tema del parking de Bonaire. Por lo menos reconocía por qué lo estaba haciendo. Es un ajuste de cuentas como va. Pero también salió el Telemadrid, que le ha dado mucho bombo a este tema, que no sé si son los que más tendrían que hablar, y salió mucho el señor, los de la TV, que están puestos las caras de decir, estos son los periodistas que lo han hecho, como si fueran Wanted, se busca, tal. Bueno, quiero recordar que el señor Javier Negre le preguntaban por algunos de los errores que ha publicado en su digital y esta era la forma de disculparse de él de algunos de los errores que habían cometido, que solían tener que ver con aplicar crímenes a islámicos o a magrebíes que luego no eran tales. ¿No? Vosotros publicasteis ahora en el mes de octubre una noticia que decía apuñalan a un hombre en el metro de Madrid al grito de Alá es grande. Bueno, eso te cuento, eso fue un fallo lo publicó... Luego resultó que era un paraguazo que le había dado un golpe con un paraguas, una persona árabe y que no había habido tal grito de Alá es grande. ¿Pero? Sí, además nos llamó y se corrigió. Es decir, nosotros no tenemos problema. Eso fue una noticia que promovió Alvis en su canal de Telegram, luego Vito se hizo eco en Twitter y una persona de nuestra redacción se hizo eco de lo que habían dicho en su canal de Telegram. Se rectificó, vamos. ¿Por qué publicáis esa información sin verificarla previamente? Bueno, si te digo yo la bronca que le eché a la periodista, no te puedes ni imaginar. ¿Sí? Publicasteis el Colegio Juan Morejón de Ceuta arde en llamas tras ser asaltado por los marroquíes llegados ilegalmente a las costas de Ceuta. Se borró esa información. Y luego resultó que desde el mismo colegio Juan Morejón afirmaron que no había habido ningún incendio y que la policía y los bomberos tampoco tenían constancia de los hechos porque no habían sucedido. Eso fue hace 2 años y efectivamente se hizo eco en aquel entonces nuestro responsable de redes sociales y se corrigió esa información. Que a mí cuando me dicen eres responsable de todos los contenidos, aquí hay 40 empleados. Pero son tus empleados. Sí, pero a veces hay gente que comete errores. Que Vito Quiles ha hecho cosas execrables. El otro día publicar que si un señor que según él era marroquí estaba violando una cabra cuando ese vídeo correspondía a Rusia. Abajo con un asesinato en Tirso de Molina. ¿Qué pasó? Con nosotros no. Nosotros esa historia no, afortunadamente no entramos. Vito la difundió. Ya, pero Vito es un colaborador ajeno. O sea, me refiero, no es un... ¿Es ajeno o es me refiero a un colaborador, reportero de... No, un colaborador de EDATV, pero él a veces le pasa información que no están contrastadas en nuestro medio de comunicación y yo le digo, nosotros hasta que no haya un contraste por la otra parte, no vamos a publicarla. Y entonces él, en sus redes sociales, es libre de hacer lo que le dé la gana. ¿Qué le ha parecido este modelo de excusas cuando se emiten algunas informaciones no verificadas? O no suficientemente verificadas. Que la realidad de todo esto es, vamos a publicar 20 noticias con el signo ideológico que queremos, sobre todo porque eso además es lo que más nos aumenta las visitas. Lo hemos dicho muchas veces, es lo que va a hacer que haya más clics, más respuestas, más comentarios, más visualizaciones. De esas 20 noticias, a lo mejor tienen que rectificar 5, porque de 5 se quejan, de 5 demuestran que no es así. Las otras 15 pueden ser verdad y no haber sucedido, nunca lo sabrás porque nadie te lo va a decir. Pero ahí se quedan. Es decir, ¿por qué rectifican? ¿Porque se han dado cuenta de que se equivocaron o porque alguien lo ha puesto sobre la mesa y les ha dicho, oye, que esto que están publicando es falso y mira, te lo demuestro así? Y se lo ponen sobre la mesa que evidentemente no es lo que decían. ¿Sabes lo que le quiero decir? Es decir, ¿es una rectificación por ética periodística o porque se lo ponen en la cara? Porque si creo haber entendido sus excusas que han sido varias, han sido una, no veas qué bronca le eché a la redactora que lo hizo. 2, es que aquí trabajan 30 tíos, yo no puedo estar pendiente de todos. 3, eso fue Vito Quiles. 4, esa fue Alvise. Él es el director de la TV. Es muy interesante que veo una pauta de conducta a la hora de responder a todas las veces que se ha reprochado alguna información no todo lo verificada que debería haber sido. El jefe del año, ¿verdad? Es maravilloso. O sea, es como cuando ponen el puesto director o responsable, conlleva unas cosas. Y es que la gente que tienes a tu cargo actúe de una forma. Y si no actúa de esa forma, la responsabilidad es tuya.
Pero claro, cuando dice lo de, si hubiera la bronca que le eché, pues es lamentable, la verdad. O sea, no sé, me parece horrible, sinceramente. Bueno, recuerdo esto porque hay es para unir el ranking, no es el ganador de mi ranking, porque si el ganador de mi ranking va a ser hoy don Carlos Cuesta, aunque retorceré mucho, es una cosa muy del pasado, pero el protagonista es Televisión Española y varios medios más. No llegó a decir esto de que bomba lapa a miembros del gobierno actual, eso no lo dijo, eso lo publicó el diario El Plural, nosotros, por ejemplo, nos hicimos eco, eso queda rectificado ahora mismo, publicado El Plural, error, que fuera así. Les vamos a contar porque hay un mensaje equivocado en toda esa serie. No hay ningún problema porque no hay ninguna mala intención. Claro, cuando se rectifica por una mala interpretación, ya está, acabado. Es lo que se está bautizando en sectores conservadores como un bulo, pero es un bulo uno en todo caso. Tremendo. Yo tengo un problema, me acusan de que dicen es que le zurras mucho a Televisión Española. Bueno, teniendo en cuenta que Televisión Española y a Telemadrid tiene una cosa en común, que es que a las dos las pagamos. Si estuviera mejor en Cataluña le tendría más manía a TV3, pero aquí a quien pagamos los que estamos censados en Madrid es a Televisión Española y a Telemadrid, por eso les tenemos más cariño que al resto. Pero ellos están insistiendo mucho de que su labor periodística es combatir a los bulos. Esta señora y el señor Ruiz y el señor Cintora, también, por cierto, el señor Blázquez con ese programa que tienen en La Sexta, Conspiranoicos, se dedican mucho a decir, vean los que sí verificamos frente a los que no verificamos. Y ya van ocurriendo muchas veces. Hay que poner orden, enfocar, ver lo que está pasando, combatir, por supuesto, los bulos. Los periodistas de Radio Televisión Española, que precisamente nos dedicamos a combatir los bulos y la desinformación. Gracias a Radio Televisión Española por el combate que está llevando a cabo contra los bulos, porque son una peste, porque nos están agobiando. Entonces, ya que estamos un poco en el tema, quiero recordar que a la señora Ana Pardo de Vera en Televisión Española se le echó en cara, en el horario de mañana, decir que un señor era un pederasta sin estar condenado por pederasta. Era cuando el gobierno, es que suele coincidir siempre que hay una motivación, el gobierno del señor Pedro Sánchez, cuando era todavía ministra, Irene Montero, indultó a una señora que se llamaba la señora María Sevilla por haber tenido secuestrada a su hijo sin escolarizar. Bueno, pues entonces lo que puede hacer un gobierno. Para defender ese indulto, doña Ana Pardo de Vera se vino arriba y dijo que es porque el marido de esa señora era un pederasta. Lo vimos ayer con la señora Montero con el tema del indulto a la señora Sevilla, diciendo que el gobierno lo que tiene que hacer prácticamente es indultar a todas las señoras que están raptando a sus hijos. No, y los tienen pero cuando hay una condena por abuso sexual del padre, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Como madre... Claro, pero en este... Cuando hay una condena por abuso sexual del padre, spoiler, no había. Cuando hay una condena por abuso sexual del padre, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Como madre... Claro, pero en este caso, o sea, claro, que tengas a claro. esta señora que tuvo a su hijo secuestrado, que tuvo a su hijo encerrado con las ventanas cerradas, y que digas que esto es lo que hay que hacer. No, que es un pederasta. Con las ventanas cerradas, y que digas que esto es lo que hay que hacer. No, que es un pederasta. Si la justicia, bueno, eso lo dirás tú, porque la justicia, le ha dado al padre. Pero lo vimos. Esto ocurrió en Televisión Española, por eso lo he recuperado. Y ya fue muy comentado, ya hicimos una pieza sobre ello, pero claro, luego nos encontramos con este momento de rectificación de la misma también en Televisión Española, en La Hora de la 1, el programa de que ahora presenta doña Silvia Encharrondo, que eso aún no estaba. Tenía una cosa que decir, muchas gracias, Marc y Silvia. El 26 de mayo de 2020... Ah, Marc y Silvia. Entonces sí estaba Silvia Encharrondo. Qué interesante. O sea, pensaba que era cuando aún no estaba. Ha hecho Marc y Silvia, Marc Salas y Silvia Encharrondo. Entonces ya sabe esta historia. Tenía una cosa que decir, muchas gracias, Marc y Silvia. El 26 de mayo de 2022 me equivoqué con un dato e imputé una condena por pederastia a un hombre, Rafael Marcos, que no la tenía. Lo confundí con otro condenado en el llamado caso Infancia Libre o de Madres Protectoras. Quiero pedir disculpas y rectificar por ello. Lamento muchísimo el daño causado y quiero dar las gracias también a Radio Televisión Española, a su dirección, a la dirección de La Hora de la 1, a Marc y a Silvia, porque es verdad que conozco las políticas de colaboración. Esto me interesó a mí mucho, el tema. Porque dice, pido disculpas, tal. Dice, no, es que me confundí con otro. O sea, ese no era un pederasta, pero había por ahí otro pederasta de otro caso. Han pasado unos años, todavía no sé de quién se estaba hablando. Porque no era muy difícil sacarlo. Decir, no, mira, es que en el mismo caso de María Sevilla, su amiga Pepita tenía un marido condenado por acoso. Pero hay algo que más me encanta de todo esto.
esto ocurre un año después de lo que hemos visto antes. ¿Qué pasa? ¿Que has tardado un año entero en darte cuenta de que te confundiste? Digo, yo que te podías confundir, por lo menos lo que hemos visto ahora, han tardado 24 horas, viernes, sábado. Este tardó un año. Y cuando tenía una demanda judicial que le decía o rectificas o vamos a los tribunales. Ahí está. Y además la rectificación es una rectificación robótica leyendo. Como usted estará comprobando dónde está hablando, pues leyendo, no sé si un teleprompter o un tío que está con unas cartulinas delante. Sí, eso es que es justo lo que le iba a preguntar. Le digo, ¿por qué un año después, precisamente, habla de esta equivocación? Pero me confundí con otro. Le digo una cosa, no es la peor excusa que podía dar tampoco. Porque, ¿qué va a decir? Es que, si fueran honestos, diría, fui una mala profesional y no contrasté. Se me calentó la lengua. Del gobierno. Y como, claro, efectivamente, y como me primó dentro de mí, como ha primado en otras muchas ocasiones, el defender mi ideología, y esto me convenía, pues se me calentó la boca y dije una cosa que no debía. Fíjese en estas piezas de rectificación que estamos haciendo, es tan fácil y creo que en algún caso humanizaría realmente eso que Silvia Ichaurrondo dice de no, y esto creo que, o decían, nos honra a los periodistas reconocerlo. A mí lo que me honraría sería el decir, mire, pues nos hemos equivocado, no hemos contrastado la noticia, quisimos publicarla rápidamente, creíamos que era cierta, no sé qué, tal cual, lo que sea, cualquier cosa. Es decir, lo hemos hecho mal, nos hemos equivocado, así nos hacen las cosas, no hemos contrastado. Eso humanizaría un poco más. Evidentemente no van a decir nunca, no lo hemos hecho porque ideológicamente nos conviene, pero bueno, pero ya sería un punto más allá. Es que suele coincidir, ¿eh? Suele coincidir. Lo que hemos visto antes con el señor Negre y su cariño a los magrebíes y a los menas. Qué casualidad que siempre los bulos suele ser cuando quieres decir algo que coincide con la línea editorial de tu medio, ¿no? Porque no hemos visto al señor Negre confundiéndose en una noticia que fuera, yo qué sé, incluso aunque fuera algo que no fuera político, para hablar de un equipo de fútbol. Es siempre algo que coincide con que alimentaba la línea que quería reforzar. Vamos a un tema que también pasa en televisión española. Está el caso de doña Begoña Gómez, de la señora esposa del presidente del gobierno. Y entonces un tertuliano de televisión española, el señor don Jesús Maraña, que es el dueño de un digital que se llama Infolibre, dice que la esposa de Feijóo, cuando Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia, trabajaba en una empresa que recibió subvenciones de la Xunta de Galicia. Con lo que mucho hablar de doña Begoña Gómez, pero ahí también podría haber cosas chungas. Y lo contó en televisión española. Es tan importante, y claro, eso exige esfuerzo, la información, es decir, comprobar las cosas y los datos. Mola porque justo lo estaba diciendo ese mismo día, no es que está diciendo justo dando lecciones de contrastar los datos. La información, es decir, comprobar las cosas y los datos y ver qué afecta a cada uno, qué es lo que tiene base o sustento, lo que no, etcétera, etcétera. El caso ya lo ha explicado Isaías, el que afecta a la mujer del presidente del gobierno, tiene los componentes que tienen y sobre todo lo más grueso del asunto, que es nada menos que la acusación o la insinuación de que el contacto que en su día tuvo Europa, hombre, es que es una... ¿cuántas líneas aéreas hemos publicado en Infolibre? O grueso, ¿no? Como sería grueso acusar de otras cosas a la mujer de Feijóo, que hoy han salido los datos, los hemos publicado en Infolibre, de cómo durante unos meses que estuvo en una empresa en Sargadelos, esa empresa... Pues voy con eso. No, lo cito como un ejemplo de esto que estamos diciendo para situar cada... Sí, sí. Pues, efectivamente, el gobierno ha pedido explicaciones a Núñez Feijóo por conceder, según Infolibre, el diario Jesús Maraña, más de 100.000 euros en subvenciones a Sargadelos. La empresa en la que trabaja su pareja, o trabajaba su pareja, mejor dicho, cuando era presidente de la Xunta de Galicia. ¿Qué más datos hay, Estel Moreno, de Odal Digital Infolibre, sobre este asunto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, según Infolibre, entre diciembre de 2020 y agosto de 2022, la Xunta de Galicia, presidida entonces por Alberto Núñez Feijóo, dio 114.000 euros en ayudas a Sargadelos, una empresa de cerámica gallega. Lo hizo en 4 convenios diferentes y cuando, según el Digital, la mujer del líder del Partido Popular, Eva Cárdenas, trabajaba en la compañía. Además, Infolibre señala que el gobierno gallego abandonó el patronato de la fundación de la que depende esta empresa. Y ahora que se pasó por el... Que no recibieron un euro de esas subvenciones. Y eso yo no lo tengo comprobado ni nadie lo puede comprobar, lo sabrán ellos. Pero la concesión está publicada por la propia Xunta. Lo pongo como ejemplo de qué conclusiones se pueden sacar de una actuación así.
Cualquiera diría que se intentó decir, ¿ves? Si al final lo de Begoña Gómez no es tan grave porque hasta Feijóo también tenía una cosa de estas. Porque en ese caso, y tú conoces bien Galicia y Sargadelos, una cosa que sorprendió mucho fue precisamente, y se quejó la propia empresa de Sargadelos, de que después de que la Asunta estaba en el patronato, que lo venía reclamando todo el mundo cultural e industrial de Galicia, Sargadelos. No, lo que decimos es que en esa época en la que su pareja estuvo en Sargadelos, la Asunta concedió unas subvenciones a esa empresa. Bueno, el problema que tenía el señor Maraña en esa historia es que había más de una empresa llamada Sargadelos. ¿Qué le vamos a hacer? La que recibió subvenciones no era la que estaba, la esposa del señor Feijóo. En este caso, Televisión Española decidió mirar para otro lado, pues, esto no es cosa nuestra, y entonces la rectificación se hizo en Twitter. Por dos personas. Una, por el periodista que firmaba la información, Fernando Varela, y otro por el propio dueño del digital, que es Jesús Maraña. Nos esforzamos para que no pase, pero a veces cometemos errores. Este es uno de esos casos. Pido disculpas. Ejercer el periodismo de buena fe también es esto. La Asunta de Feijóo no ayudó a la empresa para la que trabajó su pareja. Y dice Maraña, la Asunta de Feijóo ayudó al Real Patronato de Sargadelos y no a la Fundación Sargadelos para la que trabajó su pareja, informa Fernando Varela. Un periodismo fiable que consiste también en corregir cuando se detecte un error. Corregir un error no es algo vergonzoso, sino la obligación de un medio que ejerce honestamente su función. Lecciones de esos Federicos que jamás han retirado ninguna de sus infamias y calumnias, las justas. Y de insultadores habituales tampoco. ¿Qué le pasan estas rectificaciones de Maraña? Y que Televisión Española, Fortes, miraron para otro lado. Yo miré a ver si rectificaban, el tema no volvió a ser mencionado. La de Maraña un poco le soltar ahí contra esos los que no rectifican, digo, bueno, porque ha dicho como que ellos no rectifican sus infamias o algo así. Digo, bueno, vosotros sí rectificando la vuestra. De hecho, haber dicho Federicos parece que ahora quién está señalando. Sí, también le digo una cosa, En este caso concreto, me parece, yo creo que sí que podríamos estar hablando de un error, sinceramente. Es un error un poco de bulto, pero fíjese que realmente creo que lo llamaría un error periodístico en este caso. Es una mala pata, es una metida de pata, pero bueno, pues creo que es más lógico confundir un nombre que justamente se llaman las dos empresas igual. Y ya le digo, como rectificación, pues bueno, esto de aprovechar para atacar es lo que más me sorprende. Es lo que más me sorprende. Es como, sí, bueno, nos hemos equivocado y somos muy buenos porque reconocemos tal, pero es que hay otras lecciones que no lo hacen. Entonces, no sé, siempre la disculpa se aprovecha para hacer una colleja, ¿no? Así. Sí. Bueno, vamos con otra también de Televisión Española, que ya contamos aquí en su momento. Hablando de una persona que no es precisamente la más respetuosa con la rigurosidad de los hechos, como es el señor Albise, pero para meterse con el señor Albise, que mira que hay cosas para meterse con Albise, fíjese, aunque Albise no tuviera ninguna condena judicial, ya para mí sería una persona a la que me causaría cierta distancia porque le he visto ejercer de matón en redes sociales. Entonces ya me da igual sus pleitos si van a acabar condenado o no condenado. Simplemente es alguien que a mí me causa distancia por eso, porque le he visto ejercer de matón de Twitter. Pero don Javier Ruiz quería vencer uno arriba, voy a contaros lo malo que es el señor Albise, que ha hecho esto y esto, y metió una cosa que ya en su momento me pareció un poco exagerada, que me sorprende que a él no se lo pareciera. Como otra cosa, que no lo es porque es el director de comunicación de lo antidemocrático, llamémoslo como queramos, es esto de amenazar a los jueces. Lo que buscaban 2, 3 oportunistas en este caso era exactamente esto, blindaje judicial. Está hablando de lo que buscaba Albise hacerse eurodiputado. Era gente contra la que había querellas, era gente que iba a responder ante tribunales de primera instancia y lo que ha hecho hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es decir, le localizan y le traen aquí. Este es el ahora tribunal pertinente. Esto es todo lo que ha ocurrido. A partir de aquí, fabulaciones, intimidaciones, mentiras, difamaciones y lo que ya nos tienen acostumbrados ciertos personajes, eso que se presenta a lo que les tiene que pasar. Hay que recordar el certificado de fabricó, que se inventó, fabricó. El certificado de vacunación de Salvador Illa, exministro de Sanidad, mentira. No sé si lo fabricó, pero es cierto que Albise lo difundió. Difundió un miren, el señor Rilla tiene COVID, no sé qué, y eso demostró que era falso. Sanidad, mentira. Que se inventó que Manuela Carmena tenía un respirador en plena pandemia. Cierto, y hay una condena, al menos en primera instancia, por este asunto. Manuela Carmena tenía un respirador en plena pandemia, mentira. Que pidió en redes violar en masa a la hija de Pedro Sánchez mientras sonaba el himno nacional, mentira. ¿Cómo podemos mentir? Que pidió en redes violar en masa a la hija de Pedro Sánchez mientras sonaba el himno nacional, mentira. ¿Cómo podemos estar condonando esto y poniendo el más mínimo pero?
A mí, insisto, ya lo comenté en su momento cuando hablamos de esto, digo, a él mismo, no, o sea, te puede caer muy mal o te causar mucha distancia, pero ¿lo lanzas así por las buenas? O sea, solo pronunciar las palabras te tiene que estar ya generando decir, cuando haces una acusación de violación... Yo le diría, pero usted lo ha visto, yo le diría, pero eso supongo que lo dices porque lo habrás visto, ¿no? Habrás visto el vídeo o el momento o el tuit donde hacía esa aseveración, para que cuando todo el mundo diga cómo, puedas decir, sí, mira, aquí está. Hoy en día, además, estas cosas no salen gratis, ¿eh? Fíjese que se está viendo últimamente, o yo leo algún tuit que digo, oye, esto está saliendo gratis, donde al futbolista del Real Madrid, Raúl Asencio, que, bueno, se le imputó un tema de distribución de, llamémoslo, vídeos de contenido sexual de una menor, pues he oído gente decir, este tío está acusado por violar a una menor o por violar a una niña, y digo, ostras, cuidado, o este es un violador. Pues decir eso yo creo que es muy grave, sinceramente. Y acusar y acusar de instar a eso, o sea, de instigar a eso, me parece terrible. Bueno, lo resolvió el señor Ruiz en 18 segundos. A ver qué le parece esta... No creo que pueda ser disculpa, pero bueno, a ver qué le parece. Una precisión barra rectificación. El otro día en aquella mesa hacíamos la lista de cuestiones que había hecho Albise y comentábamos una de... Comentábamos, se la comentaba, ¿no? Hay un plural un poco extraño ahí, ¿no? La lista de cuestiones que había hecho Albise y comentábamos una de ellas. Comentábamos que Albise había pedido violar a la hija de Pedro Sánchez. Esa atribución fue errónea. Plural majestático se llama eso. Bueno, cambio de tema, ¿eh? Y a lo que íbamos, pues ya está. Ya he cumplido al decir que esa atribución fue errónea. ¿Cómo la ha llamado? ¿Una rectificación barra? Sí, a ver cómo ha dicho. Ha sido una matización barra rectificación. De verdad. Una precisión barra rectificación. Eso es, una precisión barra rectificación. ¿Qué le parece estos 18 segundos? En este ranking que estamos viendo. Pues que no dura 2 segundos porque no cabe, que si no él lo haría, ¿eh? O sea, lo suelta rápidamente y dice, venga, sigo hablando. Pero lo de la precisión me parece, hombre... Claro. Es decir... Ahí me han dicho algunos comentaristas que por qué me muestro con tanta vehemencia con este tema. Es que yo siempre tengo un poco de tirra a lo de dar lecciones de verificación. Y como se han puesto tan estupendos últimamente con lo de hay que verificar contra los pseudomedios, contra los pseudoperiodistas y tal, yo he escuchado hasta la saciedad a los de Televisión Española diciendo que son la brigada antibulos. Hay que penalizar el acto de mentir. Yo creo que empezar por ahí. Hablo de que sea un delito, que de alguna forma se estudie la posibilidad de legislar contra el hecho de mentir, que no está recogido como tal en las leyes. Con lo cual, lo que hay que penalizar y lo que hay que regular y lo que hay que combatir también desde la legislación es el hecho de mentir. Y diciendo incluso que había que hacer como una legislación más fuerte, que había que penalizar las mentiras, tal. He escuchado decir eso a señor Charrondo. Digo, vamos a ver. Televisión Española en estos últimos meses lleva teniendo bastantes movidas de estas. ¿Se cree en serio que tiene alguna autoridad moral en este momento? Mira, bueno, y anda que no tendrá usted de la COPE, de Telemadrid, de Mediaset, de A3 Media, sí, de las sextas, seguramente de todas. Pero no sois mejores que ellos en ningún momento. Quiero decir, Televisión Española ya tiene un suficiente elenco de informaciones no verificadas difundidas que a mí me daría vergüenza dar lecciones. Digo, bueno, pero podéis verificar un poco mejor vosotros antes de dar lecciones a los demás. Pero si queréis un programa con cintora para meterse con Negre, Ndongo, Vito Aquiles, y he visto que ahora están contra Soto. Ustedes están contra Fran de la Jungla y el cantante Soto. Digo, esa es la lucha por la limpieza, ¿no? Combatimos los bulos. ¿Por qué? ¿Porque verificáis bien vuestras notas? No, porque hacemos piezas contra Soto y contra Fran de la Jungla. Es que, fíjese, por la labor de verificación de Televisión Española. La aparición de ciertos personajes que han aparecido y que van cogiendo notoriedad y a los que ellos les están dando mucha voz, está generando dos cosas. Primero, que están utilizando ellos para conseguir sus visualizaciones, sus likes, su audiencia, lo que sea, porque ellos son los que dan visitas, el hablar de ellos. Por lo tanto,
aprovechan para criticarlos porque son el blanco fácil. Acuérdese cuando hablamos en Malas Lenguas, cuando dice, joder, van a por Javier García Isaac, van a por gente muy extrema, porque eso es son blancos. Que no serían como Pablo Iglesias, ¿no? Ir contra Mediaset, contra Tres Media, contra Ferreras, contra Vallés, contra Rosa. Están yendo contra... Claro, van contra blancos fáciles. Si van contra un Vito Quiles, un Bertrand Endongo, para ellos es decir, y miren lo que hacen estos, porque nosotros no. Nosotros somos el periodismo bueno. Y el dar lecciones de periodismo es tan fácil que se vuelven en tu contra. Y usted y yo lo hemos hablado aquí muchas veces. Lo de ponerte el halo en esta profesión es lo peor que puedes hacer, porque todo el mundo se puede equivocar o lo que sea. Y ya le digo, en esto que hablábamos del señor Javier Ruiz, cuando dice esto directamente, es decir, oiga, miren, les tengo que decir, el otro día, pues en el fervor o en el tal y cual, pues dijo una información que realmente es falsa, es totalmente mentira, pensaba que lo había leído o me sonaba que lo había leído, pero es mentira, tal cual, tenía que haberlo contrastado antes de decirlo porque es muy grave acusar de lo que acusa el señor Alvise, pero le tiene tanto asco y tanta manía, pues que joder, pues que eso es lo que no se puede notar. No sé, tienes que intentar ser en el sentido un poco humilde y no pasa nada, que todos nos calentamos, supongo, pero bueno.